Imagina esto. Estás corriendo detrás de un bisonte gigante en medio de la estepa helada de Europa. El viento te corta la cara, el suelo está cubierto de escarcha y, de pronto, un mal paso, una piedra suelta bajo tu pie, y escuchas un crujido seco. Tu pierna ya no responde. El dolor te dobla en dos. Tus compañeros de caza siguen corriendo, persiguiendo al animal, y tú te quedas ahí, tirado en la nieve, a kilómetros del campamento. En cualquier otro animal, esta escena termina en minutos. Un lobo herido, un caballo con la pata rota, un ciervo que no puede correr. Todos se convierten en presa fácil. La naturaleza no perdona la debilidad. Entonces, la pregunta que casi nadie se hace es la siguiente. ¿Por qué nosotros, los humanos, sí sobrevivíamos a algo así? ¿Qué tenía nuestra especie hace 20 milenios, sin hospitales, sin analgésicos, sin una sola radiografía, que nos permitía recuperarnos de una fractura que debería habernos matado? La respuesta a esa pregunta no solo nos habla de huesos rotos, nos habla de quiénes somos como especie. Solemos pensar en la prehistoria como una época de pura supervivencia brutal, del más fuerte, del más rápido, del que no se detiene por nadie. Pero cada vez que los arqueólogos desentierran un esqueleto con un hueso fracturado que después sanó, están encontrando algo mucho más profundo que una simple lesión antigua. Están encontrando una prueba silenciosa de que alguien, hace miles de años, decidió no abandonar a otro ser humano. Una pierna rota en el Paleolítico no era solo un problema médico, era una prueba de fuego para todo el grupo. Significaba semanas, a veces meses, en los que una persona no podía cazar, no podía recolectar, no podía huir de un depredador ni cargar leña. Alguien tenía que alimentarla, protegerla, moverla. Y el hecho de que encontremos esos huesos sanados nos dice que, muy a menudo, esa ayuda llegó. Este es un viaje hacia uno de los momentos más vulnerables que un ser humano podía vivir hace 2,000 años, y hacia la sorprendente red de conocimiento, cuidado y comunidad que hacía posible salir con vida de él. Hace 2,000 años, el planeta estaba en pleno último máximo glacial. Gran parte de Europa, Asia y Norteamérica eran paisajes helados, azotados por el viento, con manadas de mamuts, renos, caballos salvajes y bisontes que los grupos humanos seguían de un lugar a otro. La vida dependía por completo del movimiento. Caminar, correr, perseguir. Un cuerpo que no podía desplazarse era, literalmente, una amenaza para la supervivencia de todos. Una fractura podía ocurrir de 1000 maneras. Una caída al perseguir una presa sobre terreno irregular, un resbalón en el hielo, una piedra que cede bajo el peso del cuerpo, incluso el ataque de un animal. Y a diferencia de lo que muchos imaginan, esto no era raro. Los esqueletos que han llegado hasta nosotros muestran que las lesiones traumáticas eran una parte constante de la vida de los cazadores-recolectores. En el instante mismo del accidente, el dolor era solo el comienzo del problema. El verdadero peligro llegaba después, la infección. Un hueso roto que perfora la piel, una herida abierta expuesta al frío, a la tierra, a las bacterias. Sin antibióticos, sin agua limpia garantizada, sin nada parecido a lo que hoy llamamos asepsia. Las probabilidades de morir no eran por el golpe en sí, sino por lo que venía después. Fiebre, gangrena, semanas de agonía lenta. Entonces, ¿qué hacía la diferencia entre morir y sobrevivir? La respuesta, sorprendentemente, no era la tecnología, era el grupo. Cuando alguien se fracturaba una pierna en una banda de cazadores-recolectores, el grupo entero enfrentaba una decisión difícil. Podían abandonar a esa persona y seguir moviéndose, como hacen muchas especies animales. O podían detenerse, reorganizar su rutina de caza y recolección, y dedicar recursos escasos a mantener con vida a alguien que, durante semanas, no aportaría nada material. La evidencia arqueológica sugiere que, una y otra vez, eligieron la segunda opción. Uno de los ejemplos más reveladores no viene exactamente de hace 2,000 años, sino de un poco antes, en cuevas donde vivieron tanto neandertales como los primeros Homo sapiens. En la cueva de Shanidar, en el actual Irak, se descubrió el esqueleto de un hombre neandertal apodado Nandi, que vivió hace decenas de miles de años. Uno de los huesos de su pie derecho muestra una fractura sanada que probablemente acentuó su cojera notable, y todas sus lesiones presentan señales de curación. Ninguna de ellas resultó mortal. Este individuo había sufrido un golpe violento en la cara que posiblemente lo dejó ciego o con visión parcial de un ojo, además de un brazo derecho debilitado, con una fractura sanada que provocó la pérdida del antebrazo y la mano, deformidades en la pierna y el pie que le causaban una cojera dolorosa y problemas auditivos. Piénsalo un momento. Una persona ciega de un ojo, con un brazo inútil y una cojera severa, sobrevivió hasta una edad relativamente avanzada para su época. Eso no ocurre por accidente en un entorno tan hostil. Ocurre porque alguien lo alimentó, lo protegió y le permitió recuperarse cuando su cuerpo no podía valerse por sí mismo. Más cerca en el tiempo del periodo que nos interesa, en la cueva de Manot, en el norte de Israel, se halló un hueso del pie de un Homo sapiens que vivió hace unos 3,600 a 3,800 años. Ese hueso muestra una fractura sanada con un remodelado tan suave que, según los especialistas, indica varias semanas sin apoyar el pie en el suelo, lo cual apunta a que alguien más se encargó de sostener y alimentar a esa persona durante su recuperación, posiblemente inmovilizando la zona con materiales naturales como corteza o fibras vegetales. Este tipo de hallazgo es exactamente lo que habría ocurrido con nuestro cazador imaginario de hace 2,000 años. No hay huesos mágicos que se curan solos. Detrás de cada fractura sanada hay, casi siempre,
una historia de cuidado humano. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque los grupos prehistóricos no actuaban al azar. Tenían un conocimiento empírico, acumulado durante generaciones, sobre cómo tratar heridas y fracturas. La lógica básica no es tan distinta de la que usa un médico hoy: inmovilizar el hueso roto para que sane en la posición correcta. Los estudios sobre pueblos posteriores, ya en el Neolítico, muestran fracturas tratadas con entablillados hechos de corteza y ramas, sujetos con vendajes improvisados. Es razonable pensar que técnicas similares, aunque más rudimentarias, ya existían miles de años antes, durante el Paleolítico Superior. Grupos de cazadores-recolectores más recientes, documentados por antropólogos en tiempos históricos, envolvían los miembros fracturados con tiras de cuero fresco que se endurecían al secarse, formando una especie de yeso natural. Además de la inmovilización, existía un segundo pilar del cuidado: el conocimiento de plantas. Hay evidencia de que tanto neandertales como los primeros humanos modernos usaban plantas con propiedades antiinflamatorias o analgésicas, información que probablemente se transmitía de generación en generación, junto con el conocimiento sobre qué raíces limpiar heridas, qué resinas aplicar para evitar infecciones y qué hierbas aliviaban el dolor y la fiebre. Y el tercer pilar, quizás el más importante de todos, era el tiempo. Un hueso largo como el fémur o la tibia puede tardar entre 6 semanas y varios meses en soldar correctamente. Durante todo ese periodo, la persona herida no podía cazar, no podía recolectar alimento, no podía moverse con el grupo al ritmo habitual. Eso significaba que el resto de la comunidad tenía que compensar esa ausencia. Cazar por dos, recolectar por dos, a veces incluso reducir la velocidad de desplazamiento de todo el grupo para no dejar atrás a alguien que caminaba con muletas improvisadas de madera. Aquí es importante detenernos, porque circula una historia muy popular en internet que conecta directamente con este tema y que merece ser aclarada con honestidad. Se suele decir que la antropóloga Margaret Mead afirmó que el primer signo de civilización en la historia humana no fue una herramienta de piedra ni una vasija de barro, sino un fémur fracturado que había sanado, porque eso demostraba que alguien había cuidado a esa persona el tiempo suficiente para curarse. Es una idea hermosa, y probablemente contiene algo de verdad sobre la naturaleza humana. Pero los investigadores que han rastreado el origen de esta cita no han podido encontrar evidencia directa que confirme que Mead realmente dijo esas palabras, ya que no existe ningún registro escrito ni grabación de audio de ella pronunciándolas. La primera versión conocida de esta anécdota aparece recién en 1980, en un libro escrito por un cirujano llamado Paul Brand, 2 años después de la muerte de Mead, por lo que ella nunca pudo confirmar ni desmentir la historia. Esto no significa que la idea central sea falsa. Como hemos visto con Shanidar y con la cueva de Manot, sí existe evidencia arqueológica real de fracturas sanadas que implican cuidado comunitario. Lo que no podemos hacer, como buenos historiadores, es atribuirle esa frase exacta a una científica específica sin pruebas. La lección es real. La cita, probablemente, es un mito que se fue puliendo con el tiempo. Otro caso fascinante, ya no de fracturas, sino de discapacidad prolongada, es el de Romito II, un esqueleto hallado en una cueva del sur de Italia. Se trata de un adolescente que vivió hace más de 1,2,000 años y que padecía una forma severa de enanismo, con una estatura de apenas 110 centímetros. A pesar de sus severas limitaciones físicas, sobrevivió hasta la adolescencia, lo cual sugiere que su comunidad le brindó apoyo para conseguir alimento y desplazarse. Sin embargo, es justo mencionar que este caso ha sido objeto de debate académico. Algunos investigadores han cuestionado si la evidencia realmente prueba que necesitó cuidados especiales para sobrevivir, o si pudo desenvolverse con más independencia de la que se pensaba en un principio. La ciencia, como toda buena investigación histórica, avanza discutiendo, no afirmando certezas absolutas. Lo que sí queda claro, uniendo todos estos casos, es un patrón consistente. En el Paleolítico y en el Mesolítico temprano, encontramos una y otra vez esqueletos de personas que vivieron años, incluso décadas, con lesiones o condiciones que deberían haberlas condenado a una muerte rápida en la naturaleza salvaje. Eso no es casualidad estadística, es la huella fósil de la compasión humana. Vivimos en una época donde romperte una pierna significa, en el peor de los casos, unas semanas incómodas con muletas y una cuenta médica. Es fácil olvidar que, durante el 99% de la historia de nuestra especie, ese mismo accidente era una sentencia de muerte casi segura, a menos que algo muy particular ocurriera, que otros seres humanos decidieran cuidarte. Esta es, en el fondo, una de las claves de nuestro éxito evolutivo. No fuimos la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la que tenía los colmillos más afilados. Fuimos la especie que aprendió a cooperar de una forma extraordinariamente compleja, a compartir el riesgo, a sostener a los miembros más vulnerables del grupo, incluso cuando eso significaba un costo real para todos los demás. Cada fémur sanado que los arqueólogos desentierran es, en cierto sentido, un mensaje que atraviesa miles de años. Nos dice que, incluso en las condiciones más extremas imaginables, rodeados de hielo, de hambre y de peligro constante, nuestros ancestros encontraron tiempo y energía para cuidarse mutuamente. La empatía no es un lujo moderno. Es una herramienta de supervivencia tan antigua como nuestra propia especie. La próxima vez que veas a alguien con una pierna enyesada, tal vez recuerdes esta historia. Piensa en aquel cazador tendido en la nieve hace 2,000 años, con el hueso partido, esperando a que alguien lo encontrara. Piensa en las manos que le entablillaron la pierna con corteza y cuero, en quienes cazaron por él
él durante semanas, en quienes le llevaron agua y raíces medicinales noche tras noche, sin saber si sobreviviría. Ese acto simple, el de no abandonar a otro ser humano cuando ya no puede caminar, quedó grabado en los huesos que hoy desenterramos. Y quizás esa sea la verdadera pregunta que deberíamos hacernos. Si la civilización realmente comenzó no con una herramienta, ni con una ciudad, ni con una ley, sino con la simple decisión de quedarse junto a alguien que ya no podía seguir el paso del grupo.